welcome to Chile. We just left mainland Chile to take this ferry and go to the island of Chiloé. We're going to explore the island in the next couple of days. We know that there's a lot of beautiful things to see, so let's go and explore the island of Chiloé. We're in the town of San Juan. There are only 40 people that live here. 40 people and another member of the population. This little goat that is just chilling, so cute, just hanging out on the porch. We just talked with a woman who lives in the area who told us that there's only 40 people that live here. This woman lived over 3,000 kilometers away from this town, but she moved here because she said it's just so peaceful. And from the few moments that we've been here, it does seem like a very tranquil and peaceful place. Let's go check out this church. Hola. Gracias. Yo soy David. Mucho gusto. ¿Por qué esta iglesia es muy conocida, es muy famosa? Porque muy antigua, Sí. que tiene más o menos, data la historia 153 años, fue construida en 1870 y ahora es patrimonio de la Unesco, patrimonio de la humanidad. Sí. Así que yo creo que esa también es una de las atracciones de la gente llegar hasta aquí a San Juan. Lo que dice la historia es que los jesuitas fueron expulsados en 1796 y esta iglesia es construida en 1870. No Así puede que ser. por eso, si sacamos esos cálculos de esa fecha, esta iglesia sería construida por los franciscanos. ¿Qué es particular de la vida aquí en San Juan? Es que gran parte de ellos trabajan aquí en los astilleros, construcción de riberas. Sí, vale. Por muchos años, yo creo que puedo hablarle de 200 años atrás, ya se construían esas embarcaciones. Y ahí ha ido cambiando generación por generación, aprendieron con lo que estaban anterior y se sigue por muchos años, porque también es una de las atracciones llegar a San Juan e ir a ver los astilleros embarcaderos, ¿no? de ribera. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que vive aquí? ¿Usted? Yo toda la vida. Toda mi vida. Wow. 67 años, toda mi vida nací, me crecí aquí, pero si de mí depende, yo no me voy nunca aquí a San Juan. Claro, Tengo que quedarme aquí, muerto aquí en San Juan. El corazón está aquí. Claro, por supuesto, pero todo lo que usted ve sin pintura, eso todo se ha restaurado. Vale. Ya aquí han habido 3 restauraciones que esta iglesia se han hecho desde el 2003 en adelante. Y lo daña también aquí el agua, porque aquí en Chiloé llueve mucho, entonces el agua también daña mucho la madera. Todo lo otro que usted ve, lo que es imágenes, yo creo que son desde que se construyó la iglesia, porque yo, como le digo, de los años que tengo, lo he visto aquí y ahí siguen estando. Siempre aquí. De que era un niño. Desde que era un niño que venía a la iglesia estaban esas mismas imágenes. Pueblito de San Juan Bautista. San Juan Bautista. Pueblito de San Juan Bautista. We just met Mr. Armando, Señor Armando, a well-known figure on the island of Chiloé, Like a local historian. and very, very friendly. He offered to show us a little bit around what his garden looks like, and he's gonna tell us a few things about San Juan. Mi nombre es Armando Bahamón de Vera. Vivo en la comunidad de San Juan Bautista, Sí. de la comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé, 10ª región de los lagos, Chile. Este es un pueblito de mucha historia, con muchas tradiciones marineras. Aquí se dice que los niños aprenden primero a remar y después a caminar. Como somos originarios de España, la zona de Galicia, se da mucho allá en el campo. El cuidado de los animales, las gallinas, todo eso. Ahora le vamos a dar aquí a las gallinas comida, mire. Venga por acá, ven que... A ver. ¿Y las gallinas son solamente para usted o...? Para mí, nada más, sí. Y generalmente yo no las mato, sino que hasta que son viejas se mueren. Sí, vale. sí. To have a garden like this, it's very therapeutic. I don't know, I just feel like all these chickens around you,
you gotta be at peace with yourself, no matter what's happening outside in the world. But look at these, look at all these chickens just hanging out, and you could just be here with them all day. A natural kind of therapy. ¿Cómo se llama? Chueco. Chueco. Sí. Chueco. 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 Gracias. Mire. Esos son regalos que me han dado de los pueblos de Chiloé. Porque yo tengo el premio defensa de la cultura de Chiloé. Defensa. Claro, de la defensa. Soy el presidente de la corporación de Chiloé. De Chiloé Patrimonio, claro. ¿Qué hace la corporación de Chiloé? ¿De actividades culturales? Rescatar, resguardar, valorar, difundir todo lo que constituye lo que es nuestro, lo que es el patrimonio cultural de Chiloé. Allá tengo el premio, Armando Balmón de Vera. Y esas son las maderas nobles que tiene Chiloé. En ese cuadro están todas las maderas que tiene Chiloé. Es un pueblo pequeño, su verdadero nombre es Coquihuil. Es un nombre mapuche huilliche, que son de las primeras etnias que tuvo Chiloé. Y significa que nosotros tenemos un río que nos divide con ríos más pequeños. Sí. Entonces eso significa río que se ramifica. Pero el pueblo se llamaba Coquihuil. En 1816, el pueblo de San Juan Bautista mandó a comprar, a hacer a España su santo patrono. Este santo patrono se llamó San Juan Bautista. La capilla pasó a llamarse San Juan. San Juan. Pero con el correr del tiempo se olvidaron que el verdadero nombre era Coquihuil. Era Coquihuil. Y hoy día todo el poblado pasó a llamarse San Juan. Un pueblo de constructores de ribera que hace las embarcaciones muy similar a los Países Bajos en Europa del siglo XIX, como Noruega, por ejemplo, Holanda. La manera de construir era muy similar. La iglesia, el mecanismo que se usó, ¿cierto?, la metodología para construir la iglesia, y claro, lo hacían a través del sistema que se llamaba la minga. Y la minga era hacer los trabajos solidarios colectivos, sin pago, sin dinero. Y todo el pueblo trabajaba. Los hombres trabajaban en la carpintería, las mujeres haciendo las comidas para ellos, y los niños para servir bebidas, por ejemplo. Y de esa manera logró construirse la iglesia de San Juan, porque hubieron dos iglesias primero, muy pequeñas, que eran hechas de paja. Y esta se construyó en 1887. Se hizo a través de la minga. ¿Cómo se trabajó? Los que vivían de ese río que hay acá, hacia el otro lado, trabajaron los que viven por este lado. Y los que vivimos del río por acá, construimos la mitad de la iglesia por acá. Ahora, lo mismo sucedía con los santos. Los santos que están al lado de por allá, donde está el río, esos son de la gente del otro lado, de la familia. Y los santos que están por este lado, son de las familias nuestras que están por este lado. Pero también existen los médanes. Y los médanes era la actitud que tenía la comunidad al ver a una familia necesitada. Por ejemplo, le había ido mal con la crianza de ovejas, por ejemplo. Ellos, cada familia le llevaba un animalito para que vuelva otra vez a tener animales. Sí, claro. Y, sí. Después también, por ejemplo, si necesitaban madera, les llevaban madera. Si necesitaban plata, la comunidad se encargaba de llevarle plata. A cambio, ¿qué daba la familia? Una bonita fiesta, con una buena comida y con músicos tocando. Eso daba el afectado, digamos, el que tenía necesidad de... Chiloé, nosotros no éramos chilenos, nosotros éramos españoles. Todos los que vivíamos en el archipiélago Chiloé éramos españoles. Resistimos a varias campañas de anexión, digamos, de Chiloé a Chile. Recién fuimos derrotados en 1826. Vamos a celebrar el 2026 a recordar un bicentenario. O sea, no lo vamos a celebrar, lo vamos a conmemorar. Claro. Y no, de verdad, significa mucho, ¿no? Porque la gente de Chiloé se siente un poquito... Claro, es un poco como sucede también en los países de Europa, los Países Vascos, por ejemplo. Sí. Entonces, acá es muy similar. El Estado de Chile, por ejemplo, está tratando de construir un puente en el canal de Chacao.
Ah, ok. para unir el continente con la isla Chiloé. Con la isla, sí. Y nosotros no queremos. Ha sido una zona con una forma de vida muy particular, que se le llama la cultura tradicional chilota. Sí. Por eso somos patrimonio de la humanidad a través de las iglesias. Sí. Porque las iglesias interpretan lo que es el pueblo chiloé, sus valores, sus costumbres, sus tradiciones, cómo se trabaja. ¿Te fijas? La iglesia representa eso. Chiloé, las familias son muy unidas, las familias. Se ve muy familia siempre. Y lo principal no es el salón, sino en la cocina. Sí. Lo principal es la cocina. Luego, por ejemplo, luego lo prendemos, está la leña, uno se tiende ahí si quiere, descansa, todo. Sí, mire, ¿ven? Entonces la identidad de Chiloé es muy fuerte. Muy Para la fuerte, gente, muy fuerte. Vivir Sí. aquí es muy importante. Sí, hay dos grandes culturas en Sudamérica. Una es la cultura gauchesca, que está al otro lado del Atlántico, Argentina, Paraguay, Sí. Brasil, la cultura de los gauchos que se llama, que es el personaje central que tienen. Sí. Y nosotros, acá, la cultura más fuerte que tenemos en Chile es la cultura de Chiloé. Rosendo Alfonso Bahamonte Díaz. Él es Sergio. ¿Cuál es el trabajo de la gente aquí? El trabajo, bueno, hay una parte que es la agricultura, otra parte que hacen las embarcaciones. Ajá. Nosotros también hacíamos embarcaciones antes, en madera. Y ahora ustedes son Y jubilados. ahora largamos las embarcaciones porque la madera está muy cara, ya quedamos viejos. Para hacer embarcaciones hay que tener fuerza, polenta, como dicen los argentinos, hay que tener polenta. Así que ahora estamos dedicados a los mejillones. Y eso todo eso que hay ahí. Son todos mejillones. Mejillones, sí, pero eso no es mío, sí, pues. Un poquito nomás. Solo un poquito. Sí. ¿Y se vende en toda la isla, en todo No, Chile? no, ¿Solamente no, aquí? Esto se va para afuera. ¿Se come bien aquí? Sí, bueno, también no, pero tan mal tampoco. ¿Tan mal? Claro. La gente que nace aquí, vive aquí, en Chiloé, o se muda mucho. Antiguamente sí. Antiguamente mucho. Antiguamente emigraban a la Patagonia. ¿Cuánto hará eso? ¿50 años atrás? ¿40 años atrás? 40, 50. 40 años, 50 años emigraban mucho para allá. Para trabajo. Y ahora como aquí están los salmones, Sí. están las salmoneras, y la gente ya no es necesario ir a la Patagonia. Porque hay mucho trabajo ahora, hay mucho más. Sí, sí, la gente, y aquí nadie paga arriendo, todos tienen sus casas, sus pequeños huertos, agricultura, así Sí, que... sí. Muy mejor para el viven pueblo. más desahogados. Sí. La gente emigraba para la Patagonia, porque Chiloé era pobre. Muchos años tuvo plata cuando estaban los españoles. La isla era española, pero dependía del virreino del Perú. Y de ahí se trasladó a Nacional de Chiloé. Ahí vino la pobreza. Pero eso hace cuánto, 200 años. 200. Sí, 200 años. Hacer eso. En 2026 va a ser el bicentenario, ¿no? Claro. Y ahí Chiloé ha ido avanzando, tiene su internet, tiene, no sé, por la luz, tiene el agua, así que eólico también por allá, para la energía. Sí. Hola, hola. Sí. Hola. Tierra queda... Sí, no, por la mayoría sí. Por la mayoría. Hay lugares donde no hay, pero para ir a los pueblos siempre hay. Sí, siempre está pavimentadas. A lo mejor no entendí mucho la música, sí, pues. Tiene que tocarle el mate amargo. El mate amargo es más conocido. Ese más conocido. ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Bravo! Increíble. ¡Bravo! Muy Esa es bien. una ranchera. Una ranchera. Los días lo escuché. Que le vaya bien, ¿no? Pues. Gracias. Ustedes también.
Y cuidarse. Siempre, siempre bien. Gracias. Que le vaya muy bien, pues. Usted también. Que le vaya muy bien. Muy bien, muy, muy bien. Y Bueno, cuídese. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Chao, cuídese Gracias. también. There's a little free library here in San Juan. And luckily for me, there's a book in English. What's really cool about this island is all the mythology. And when I opened this book, it brought me right to this page. There's these two myths, these women in mythology. One is the Pincoya. The Pincoya embodies beauty. And apparently it was her that decided whether or not the island was gonna have a shortage or an abundance of fish and seafood. Then there's the Fiora. She represents ugliness and apparently is a horrible, extremely ugly woman. So I guess the Chilote didn't have very nice things to say about her. Apparently, she has very bad breath. This breath makes people twist and turn from how bad the smell is. This is the Fiora. we came here to learn about the church, which is part of the UNESCO World Heritage List. But we ended up learning so much about this little town of San Juan. It was a great experience, and as usual, I am very grateful that we came here and got to meet all these people that live here and that shared so many interesting stories with us. I think this is why we have such a passion for these small little towns, because of the people. They're always just so kind and welcoming and happy to share so much about their history. And see you on the next episode of our Chilean adventure. Adios.